Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. En una semana exactamente los ecuatorianos habremos elegido un nuevo gobierno. Los desafíos y retos son enormes para la nueva administración. Sin embargo, en un periodo tan corto de gobierno hay que definir y concentrarse en las grandes causas nacionales. Discutir y plantear esos objetivos de país es el propósito de este programa Hora 25. Para ello nos acompañan el doctor Fernando Sempértegui. Él es el rector de la Universidad Central del Ecuador. Saludo también a la doctora Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional. En Guayaquil nos acompaña el doctor Andrés Moreno, decano de Derecho y Gobernabilidad de la Ecotec. Y saludo al economista Rubén Flores, representante de la Universidad Católica de la PUCE. Gracias a nuestros panelistas. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Resta apenas una semana para que los ecuatorianos decidamos quién será el nuevo presidente de la nación y hay temas que deberían convocar a la unidad. Temas que, sin importar la línea política de quien gane, deben ser solucionados lo más rápido posible. Uno de ellos es justamente la inseguridad. Todas las encuestadoras coinciden en que este es el tema de mayor preocupación para los ecuatorianos. Una encuesta de NEO del mes de septiembre detalla, por ejemplo, que al 33% de los consultados le preocupan los sicariatos y las balaceras, a un 20,7% las extorsiones, mal llamadas vacunas, y a un 14,9% los asaltos en la vía pública. Y no es para menos que esa sea la mayor angustia de la gente en el Ecuador. Es que hace poco pasamos a formar parte de los 10 países con mayor criminalidad en el mundo. Esto según el Informe Global contra el Crimen Organizado Transnacional. ¿Cuáles deben ser entonces las estrategias en torno a este tema? ¿No es algo que requiere un gran acuerdo nacional y el apoyo desde todos los sectores? ¿Pero cómo lograrlo? Vamos contigo, Andrés. Muchísimas gracias, Belén. Simplemente una corrección en la presentación que hice. Andrés Madero en Guayaquil. Mil disculpas. Gracias, Andrés, por estar con nosotros aquí en Teleamazonas. Y claro, el tema de la seguridad, Rubén. Tenemos que estar unidos todos. Es un problema de enormes consecuencias que afecta a todos los ecuatorianos y es preciso que desde la academia llevemos adelante ofensivas, propuestas, iniciativas. Buenas noches. Gracias, Andrés. Quiero, en primer lugar, saludar buenas noches con todos y con todas, al panel, sobre todo, Fiorelena, Fernando y Andrés, que está en Guayaquil. Finalmente, creo que ese es uno de las grandes demandas. Si uno define los 4 desafíos grandes que tiene que enfrentar el nuevo gobierno, el primero es el tema de la seguridad, pero eso pasa por discutir también, digamos, un esfuerzo de recobrar y fortalecer la institucionalidad. Creo que ahí hay un elemento de una crisis institucional muy severa que define la necesidad de buscar este acuerdo y consolidar la discusión. El segundo tema que me parece importante enfrentar desde la perspectiva del nuevo gobierno es entender cómo se consolida, digamos, esa gran deficiencia debido a esa crisis institucional de una serie de elementos de política pública que garanticen justamente eliminar esa violencia generada desde la exclusión social como una de las causas fundamentales, la desigualdad que tiene en términos económicos el Ecuador, ¿no es cierto? Pero finalmente también la presencia, recordemos que estamos en una economía dolarizada y este elemento permite también tener desde la perspectiva de los flujos financieros una cantidad de flujos de dinero caliente. Y eso es parte también del elemento que hay que actuar. Son todo unas estructuras económicas que están funcionando desde la perspectiva de la relación internacional, ¿no es cierto? Son todas estas estructuras importantísimas y desde esa perspectiva me parece que tenemos que impulsar justamente un esfuerzo de creación de bienes públicos que garanticen justamente esta cerrada de brechas y desde luego
el primer elemento es la generación de empleo como clave para esto. Gracias, Rubén. Doctor, y claro, hay quienes también proponen que es preciso ofensivas de carácter militar, si cabe, o sea, con acciones de Fuerzas Armadas, con acciones de inteligencia policial, en fin, pero no solamente es eso, ¿verdad? La sugerencia de Rubén de un abordaje integral, de un concepto de seguridad que atraviese las distintas estructuras de la organización social, me parece crucial. Sin ninguna duda, hay que reforzar la capacidad disuasiva y de investigación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la inteligencia. Pero hagamos una cartografía de la violencia en el Ecuador y de los escenarios donde está instalada la organización delictiva más significativa. Si hacemos esa cartografía, entonces podemos desarrollar iniciativas nuevas, yo diría inéditas, para trabajar intensa e integralmente en las áreas más amagadas, más afectadas en términos de territorios afectados. ¿No hay el riesgo de que se ataque ahí y se disperse? Es que en esta cartografía ya tenemos una idea en dónde se asientan, claro, cuáles son los refugios. Son barriadas pobres, barriadas precarias que necesitan asistencia pública, política de servicios, política de inversión con inclusión de los mismos moradores en la generación de una nueva forma de empleo para abastecer de servicios a los propios territorios. Creo que esto es absolutamente fundamental. Centros de salud, escuelas, mercados con provisión de alimentos baratos. Creo que esta estrategia unida a la otra estrategia genera empleo, genera compromiso social con la seguridad. Es hora de levantar ese compromiso. La exhortación pública discursiva no cala porque la realidad no absorbe esa doctora, política discursiva. En este pensamiento del doctor, sí, establecer estas áreas calientes, como llaman los técnicos, pero las fronteras son un tema central. Por favor. Sí, bueno, yo creo que un tema muy importante que surge en el Ecuador es que no hay igualdad de condiciones en todo el país. Igualdad de condiciones, como decía el doctor Fernando Sempertegui, en lo que se relaciona con el acceso a la salud, a la educación, al propio empleo, y ese es un tema muy importante que debe ser abordado en Ecuador. Pero a mí me parece que un tema fundamental que no estamos abordando todavía es el tema de la educación. Es decir, los valores. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos que reforzar el tema de los valores en la educación, desde la educación primaria, la educación secundaria, la educación universitaria y, por supuesto, la educación en la familia. Entonces, yo creo que hay un tema aquí en el cual tenemos que ir poniendo jerarquía en los valores, por supuesto, dando las condiciones en el entorno, pero ¿qué es lo que nos sucede? Que hay un tema en el que se pone por delante, por ejemplo, el dinero que puede suponer el tráfico de la droga, el acceso rápido a ese dinero frente a la vida de otras personas. Entonces sí tenemos una crisis de valores, no solo en la sociedad ecuatoriana, sino a nivel mundial, que tenemos que abordar con responsabilidad. Y yo también creo que debe haber, aparte de las estrategias integrales, también estrategias a nivel localizado de ciertas áreas ejecutivo. ¿Qué podemos hacer en los temas de seguridad, en mejorar las condiciones de las propias cárceles, de los centros de reclusión? ¿Qué podemos hacer a nivel legislativo? Es decir, ¿no será necesario que las leyes sean un poco más duras para que efectivamente las personas que entran en el proceso delictivo sí sean sancionadas de una manera adecuada? En el proceso judicial, ¿cómo trabajamos en el tema de la corrupción? Y creo que debe haber, en el sentido de la pregunta, un encuentro ciudadano en el que de alguna manera todos aportemos, y desde la academia, por supuesto, con la innovación de lo que decía Fernando y las condiciones que aseguren que los ciudadanos pues se sientan en una sociedad que es de mejor calidad de vida. Y eso creo que es un tema muy importante que todos tenemos que abordar. Sin duda. Vamos a ir con Guayaquil, con Andrés Madero, su apreciación de lo que han dicho sus colegas, incorporar un elemento que es justamente lo que decía la doctora. Hay cantidades de dinero alrededor del narcotráfico y siempre va a ser más poderosa incluso
que los estados. Doctor, por favor. Buenas noches, Andrés. Un saludo a todos los televidentes. Efectivamente, en este punto yo creo que es claro entender una situación. Sin seguridad no hay paz y sin paz no hay vida. Estoy tan claro en ese concepto y es nosotros, desde la academia, quienes debemos empoderarnos, yo creo, en este momento histórico que vive el país para liderar como un faro de desarrollo y amalgamar todos estos conceptos. He escuchado con claridad lo que dice en el tema de abordar de manera integral la seguridad que requiere todos los ciudadanos de nuestro país. Pero en ese sentido, yo creo que es importante también que comprendamos que todo se retorna hacia la educación. Si no tenemos una educación clara para que el que esté en la función ejecutiva cumpla con su rol, si el juez no está formado en valores, como le indicó quien me precedió en la palabra, no vamos a tener una justicia clara y concreta que pueda dar los resultados que la ciudadanía requiere. Y la educación en valores va a permitir fomentar que no pase lo que me está indicando usted, que el narcotráfico, que dinero de lavado de activos seduzca por un principio a los jóvenes, a adultos inclusive, que se dejan seducir por el llamativo poder que da el dinero sucio. Ahora, doctor Sempertig, en un periodo tan corto como es el nuevo gobierno, ¿se podrá alcanzar estos anhelos que ustedes están planteando? Lo urgente debe prevalecer, pero que lo urgente no confunda las prioridades. Ese es el reto de una transición tan crítica. Todos debemos apuntar a que esta transición sea exitosa. Porque si no es así, entonces estamos al borde de un abismo. La recuperación del país, la confianza ciudadana, la inversión social, la reactivación productiva, pasa por el control de la seguridad. Si no, es un Estado al borde de ser un Estado fallido. En consecuencia, claro, cuando hablamos del abordaje integral, sin ninguna duda hay que tocar el asunto de la educación. Pues claro, porque ya sabemos que hay miles de jóvenes que deambulan en la incertidumbre porque no tienen espacios para educarse. La educación en valores exige que haya la posibilidad de educarse. Pero son procesos muy largos, tomará mucho tiempo. No tan largos. Por lo menos 2 generaciones, doctor. Nosotros hemos propuesto que en 4 años puede equilibrarse la oferta y la demanda de los jóvenes bachilleres en cuanto a educación superior. Con una inversión anual de $100 millones, son más o menos 30, 40 mil plazas por año, 120 mil plazas en 4 años, está corregido el déficit. Eso significa política pública, voluntad de inversión en educación superior pública. No podemos seguir acumulando activos de talento humano que no tienen posibilidad de salida. Eso un país no puede permitirse. Ya tenemos casi 1 millón de jóvenes en este receso. Jóvenes muy vulnerables a las situaciones que estamos examinando. Muy vulnerables. Porque además son las familias las que comparten la incertidumbre del hijo o de la hija que no tiene posibilidades de educarse. Doctora Muñoz, el enfrentar esto en un periodo tan corto, con recursos limitados, frente a una ofensiva como es la del narcotráfico millonaria, multimillonaria, casi uno podría llegar a pensar que es una batalla perdida. Pero creo que en todos estos conceptos que se deben manejar a nivel de estatal y a nivel de la ciudadanía tenemos que dar prioridades. Y esta es una prioridad y lo que deben plantearse quienes actualmente están postulándose para estar al frente de la nación es qué prioridades vamos a dar justamente a estos temas, que esas prioridades luego se concretan en políticas y luego también en asignaciones presupuestarias. Lo que dice Fernando. Si no tenemos asignaciones presupuestarias para estos temas claves que tienen que ver con la seguridad, luego con la dotación de empleo, con la educación, con la salud, que son temas fundamentales en el desarrollo de la sociedad, efectivamente podremos continuar en las mismas condiciones. Entonces creo que hay que establecer desde este momento por parte de los candidatos las estrategias que den la prioridad. Y para eso creo que es muy importante trabajar con la academia, en donde están quienes pueden dar
ideas quienes son en algunas áreas expertos en la materia y que podemos trabajar de manera conjunta. Es hora de trabajar en equipo. La unidad Ese es el tema fundamental. Rubén, terminamos con usted el tema seguridad. A ver, yo creo que es importante entender que para cualquiera de las alternativas que gane el próximo domingo, simple y llanamente una cosa es el deber ser, que es realmente lo que nosotros mejor quisiéramos para el país, pero otra cosa es la realidad. Cuando uno ve el ejercicio de la estructura presupuestaria y cuando uno entiende cómo se ejecuta la política pública, Andrés, me parece que 15 meses que tiene el próximo gobierno no da para garantizar, digamos, un esfuerzo de cambios estructurales como los que estamos planteando. Bueno, pero poner las bases. Pero me parece que es fundamental estructurar, y ahí sí, concuerdo contigo, buscar los acuerdos para garantizar las bases, no solo para el problema de la seguridad. Recuerda que tenemos un gran desafío para prepararnos, ¿no es cierto?, para los efectos del potencial impacto del fenómeno del Niño. Recuerda que el próximo año es el año que arranca un pago de servicio a la deuda externa significativamente importante y elevado. En consecuencia, yo creo que las nuevas autoridades, cualquiera de ellas que llegue, es importantísimo que entiendan cómo ejecutar la estructura presupuestaria, cómo entender los ciclos y concentrarse, aparte de poner las bases, concentrarse en resolver 3 o 4 cosas. Definitivamente. Y hay uno fundamental que es el de empleo. Vamos a dar paso a Belén para que nos ponga ese siguiente punto aquí en Hora 25. En las encuestas se visualiza una segunda preocupación para los ecuatorianos y es la falta de empleo. Según la última encuesta del INEC del mes de septiembre, la tasa de desempleo bajó un 0,5% si se compara con el mismo mes del año pasado. Pero el problema real, según explican los economistas, es el empleo informal. En el país, solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Es decir, están afiliados a la Seguridad Social, trabajan 40 horas semanales y gozan de los beneficios de ley. El resto, 7 de cada 10, están en la informalidad, con algún emprendimiento o alguna actividad para subsistir. Según la misma encuesta, los más afectados son los jóvenes y las mujeres. Uno de los temas pendientes es la reforma laboral, que estará en manos no solo del nuevo gobierno, sino también del nuevo legislativo. ¿Se podrá llegar a un acuerdo en torno a este tema? Vamos a plantear ese asunto entonces a nuestros invitados y voy a dar la palabra a Andrés Madero en Guayaquil, su apreciación sobre el empleo. Esta es una tarea fundamental en la que yo sí creo que se puede avanzar sustancialmente en un periodo corto, siempre y cuando haya la voluntad de los distintos actores que están en el tema, trabajadores naturalmente y empresarios. Por favor, Andrés. Así es, estoy convencido de eso. El empleo es un tema de fundamental importancia y que también es una de las aristas que va a intervenir en el tema de seguridad. En el tema de empleo ya hubo acuerdos entre grandes sectores de empresarios y trabajadores, entre los sectores obreros, entre los sectores industriales del país. En el seno del Consejo Nacional de Trabajo, en el año 2019, se dio algo inédito. En dos ocasiones, las sesiones dieron un acuerdo unánime que proponía reformas puntuales a la ley laboral, reformas que iban a permitir de una u otra manera dar una mayor claridad y una certeza para que tanto empresarios como trabajadores, empleadores como trabajadores, tengan una relación laboral más fluida y eso permita que haya una mayor inversión en el país, porque vamos a tomar en consideración que el empleo es un tema netamente económico, pero que la legislación que atañe a la situación laboral debe de modernizarse porque nuestro Código Laboral data del año 1938, más de 85 años de vigencia de una legislación laboral que no se adapta a los actuales momentos en el país. Gracias, Andrés. Y claro, doctora, lo que ocurre es que esto no se puede resolver con una ley, con un decreto, con una decisión. Tienen que haber muchos elementos también que conduzcan a mejorar las condiciones de empleo. ¿Qué sugerir, qué plantear, cómo enfrentar esta situación? Bueno, yo creo que algo que es muy importante, que se ve en algunos países muy desarrollados, es que hay que trabajar en los temas del emprendimiento
parecía como que lo estábamos enfocando de una manera negativa. Yo creo que el emprendimiento es un tema muy importante si es que lo trabajamos con seriedad y dirigido hacia un emprendimiento que nos lleve a una innovación de alto impacto. Y ahí se genere más industria. Tenemos una industria muy pequeña en Ecuador, un sector productivo demasiado pequeño. Tenemos que crecer en el sector productivo, pero ¿quiénes van a generar este crecimiento? Pues los profesionales que surgen de nuestras universidades tienen que ser los nuevos generadores de producción y empleo. Obviamente eso no se va a dar en este periodo tan corto, pero sí creo que tenemos que como universidades y como país ir planteando estas posibilidades porque, como hemos visto hace poco, ya no vamos a tener los ingresos del ITT. Entonces tenemos que pensar en las otras alternativas. Hay países tan pequeños como Israel que viven exclusivamente de la innovación y de la generación de impacto de pequeñas empresas que luego se hacen enormes empresas que generan ingresos para el país. Pues yo creo que hay que pensar en esas alternativas en un país como Ecuador, que tiene tantos recursos y un talento humano pues excelente. Me parece interesante esto, la universidad, la academia, responsable también de generar talentos, capacidades profesionales, en fin, para llevar adelante iniciativas. Totalmente de acuerdo, Andrés, en tanto y en cuanto justamente la academia también se ponga en el marco de hacer sus propias reformas internas para garantizar realmente una respuesta a la demanda adecuada desde la perspectiva de la formación en términos de oferta. Sin embargo, me parece que un dato interesante, siempre pensando en el corto plazo que tendrán las nuevas autoridades. En 15 meses no vas a poder resolver un problema que lo venimos arrastrando desde hace algunos años atrás y que es un tema estructural. Sin embargo, solo un dato complementario a lo que plantea Belén. Cuando uno ve qué sectores productivos generan empleo en el Ecuador, tú te encuentras con que el sector de recursos naturales, donde está la agricultura, donde está la minería, donde está el petróleo, es el sector que más empleo genera. Y en el sector agrícola, sobre todo, el 30.2% de la población económicamente activa está aportando en esta generación de empleo. Entonces, uno, y al gobierno que le toque, pues sencillamente tendrá que garantizar una lectura clara de esto para entender cómo realmente esos sectores que más generan empleo sean los sectores que realmente en este año destinar esfuerzos ahí para y proporcionen. Ajá. El segundo elemento es que frente a este desafío, insisto nuevamente, digamos, tienes que advertir que frente al tema del impacto del fenómeno del Niño, justamente son esos sectores los más afectados. Entonces vas a tener que hacer un doble esfuerzo, no solo el de mitigación, sino también el de poder potencializar en los próximos años para que el efecto del próximo año no sea una mayor recesión económica. Entonces, me parece que por ahí tenemos que impulsar. Totalmente de acuerdo en términos de que el cambio, y eso ya es estructural, de la economía ecuatoriana en términos de pasar de una economía de recursos naturales y de explotación de recursos naturales en términos primarios, podamos dar el salto cualitativo para meterle conocimiento, valor agregado y sobre esa base la innovación, la revolución digital. Sí, pero esos son procesos que requieren una inversión grande y una agenda consensuada del Ecuador para los próximos 20 años. Claro. Entonces me parece que en la práctica, digamos, esta disyuntiva que tú tienes hoy día es perversa, pero finalmente si tienes que concentrarte, y por eso hablo de los ciclos económicos y de los ciclos presupuestarios, porque el nuevo gobierno va a tener que priorizar 2 o 3 cosas con relación a esto. Gracias. Doctor Zeperti, empleo. De acuerdo completamente con lo que acaban de decir mis contertulios. La transformación tecnológica, eso requiere procesos de largo plazo, pero estamos en el desafío del corto plazo. La inversión pública. La inversión pública tiene que comprometerse en la generación de empleo ya. ¿Empleo en qué direcciones? En la provisión de servicios fundamentales, como decíamos, a los territorios más amagados. Infraestructura, unidades de servicio,
mantenimiento de instalaciones, de vías, de carreteras, de calles. Hay muchísimo donde invertir necesariamente y reanimar el empleo, porque ese es el problema fundamental en este momento. La tasa de desempleo ha crecido. Quito es la ciudad que tiene más desempleo en el Ecuador y que además soporta la mayor tasa de migración. El ritmo demográfico de Quito es espectacular. De manera que inversión pública, reactivación del empleo a cortísimo plazo, en áreas cruciales estratégicas, de mantenimiento de estructuras, servicios y sobre todo a los territorios amagados y afectados por el narcotráfico y por el crimen organizado. Esto se articula perfectamente con la estrategia de seguridad que habíamos esbozado al principio. Perfecto, doctor. Gracias a nuestros panelistas. Voy a ir a una pausa y volvemos en un instante. Las causas, los objetivos nacionales para el próximo gobierno. En un instante. La economía también está en la lista de preocupaciones de los ecuatorianos. Aunque en puestos inferiores, la gente teme por el futuro de un país cuyas cuentas otra vez están en rojo. El nuevo gobierno recibirá un país con un alto déficit que podría bordear los 5.000 millones de dólares. Además, no contará con el dinero de la reforma tributaria que fue derogada por el presidente Lasso y tampoco con los recursos de la extracción petrolera del Yasuní ITT. Entre estos dos rubros se dejaría de percibir algo así como 1.400 millones de dólares. A eso hay que agregar el fenómeno del Niño, que según cifras del gobierno podría causar pérdidas por 4.000 millones de dólares. Y agreguemos que las exportaciones caerían en un 7% por la afectación a sectores como el camaronero, bananero, pesca, entre otros. Y si bien estas cifras macroeconómicas no son alentadoras, lo que es más difícil de comprender es que en el país 4,9 millones de personas viven en la pobreza, es decir, viven con menos de $3 al día. ¿Qué hacer al respecto? Las condiciones en las que recibe el nuevo gobierno la economía son muy complejas. Ya Belén ha señalado algunas de ellas, pero habrá que mencionar, habrá que decir que actualmente la caja fiscal está en una situación muy precaria. Andrés, en realidad ratificar, digamos, la cifra con la que va a recibir el próximo gobierno la estructura presupuestaria. Es decir, primero va a recibir un presupuesto con un déficit de más o menos, dependiendo cómo evoluciona el precio del petróleo en este último trimestre, de más o menos entre 3.000 a 4.000 millones de dólares. Primer elemento. Segundo elemento, me parece que el nuevo gobierno va a tener que esperar 3 meses en todo el ciclo de aprobación del nuevo presupuesto, con lo cual lo que va a tener que mover es un presupuesto prorrogado en el primer trimestre. Y este presupuesto va a estar agotado probablemente, ya estaba... Por supuesto, claro. Pero de todas maneras vas a tener, digamos, relativos ingresos que normalmente en el ciclo presupuestario se vienen. Pero creo que fundamentalmente, digamos, en términos del desafío económico, primer elemento que tiene que garantizar el nuevo gobierno es entender cómo debe perfilar el ejercicio del servicio de la deuda externa. Insisto, este es un monto que supera para el próximo año los 4.000 millones de dólares. ¿Ok? De un presupuesto de 30.000 millones de dólares, entenderás el peso específico. 10.000 millones van a sueldos y salarios, entonces para que podamos comparar, digamos, un poco el ejercicio. Tercer elemento que me parece importantísimo, de acuerdo con Fernando con el tema de la inversión pública, pero el presupuesto que va a recibir el gobierno para inversión pública, Fernando, es de 1.000 millones. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí. Si es que realmente se ejecuta. Y por eso hablaba del ciclo de ejecución y de presupuestación, ¿no es cierto? Entonces me parece que eso es importante entender. Y a eso garantizar que el gobierno deberá dar algunas señales porque en el espectro político lo que está como resultado final es la posibilidad de reelección y no nos engañemos. Y eso va a contaminar. Y desde esa perspectiva, claro, eso te va a complicar realmente el ejercicio del deber ser. Entonces vamos a Guayaquil con Andrés Madero, su apreciación de lo que ocurre con la economía, tal como refiere Rubén, incorporando un elemento, la posibilidad de que para corregir aquello se tengan que incrementar tributos, impuestos,
o eliminar los subsidios, lo cual es altamente impopular para las elecciones del 25. Andrés, por favor. Es por ello, Andrés, que estoy convencido de que el próximo gobierno no debe ser un gobierno de transición. Debe ser una transición de nuestro país hacia un cambio generacional, hacia un cambio de pensamiento totalmente de nuestro país, de nuestros habitantes, hacia un polo de desarrollo que se adapte a las necesidades actuales. En ese sentido, debemos de tomar decisiones no necesariamente electorales, sino decisiones trascendentales para el cambio que el país requiere. Y parte de esas decisiones va a ser la confianza que genere el nuevo gobierno, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, que permita que se desarrollen nuevas inversiones de índole local como de índole internacional. Gracias. Fernando, por favor. El gasto público, ¿ah? Estamos enfrentando un desastre. No es que nos estamos preparando para el fenómeno del Niño. Estamos viviendo un desastre. Y ante un desastre hay que tomar medidas radicales. A ver, pongamos el punto en un tema sensible. ¿Qué pasa con la Reserva Monetaria Internacional? Es significativa. La mantenemos intocada mientras en el escenario del país la desocupación tiene los dígitos que acabamos de ver. Y eso genera una vulnerabilidad para el crimen organizado. Mantenemos sin inversión la educación pública y protegemos la Reserva Monetaria para defender la calificación internacional de riesgo. Allí necesitamos una medida prudente para preservar una reserva monetaria adecuada, pero hacer una inversión pública dinámica. Un poco estoy alineado con el estilo keynesiano. Plan Marshall, por ejemplo. La reactivación del empleo pasa por inversión pública cuando hay desastres. Y estamos enfrentando un desastre. El narcotráfico, el crimen organizado, la inseguridad, el ataque en las calles, en los bancos. Es un desastre el que estamos enfrentando. Y necesitamos medidas radicales. Creo que la inversión pública es un factor importantísimo para atacar este desastre. Pero cuando hay dinero, pues. Cuando hay dinero. Pero el dinero está en la Reserva Monetaria. Y ahí hay un debate. Por allí oigo que los candidatos son muy tinosos. Nosotros, como académicos, tenemos que mantener la prudencia, pero mirar el contexto general. Hay que arriesgar algo si queremos rescatar este país y si queremos realmente enfrentar la situación desastrosa que estamos viviendo. Doctora. Bueno, si tomáramos las palabras de Fernando, algo que sería muy importante es que se haga un plan adecuado, que en lo que se vaya a invertir se lo haga realmente trabajando sobre un análisis de cuáles son las áreas estratégicas que se deben potenciar en el país, por qué, cómo se van a destinar los fondos. Creo que hay que cambiar ciertos aspectos de lo que hablábamos del tema de la política pública, las formas de inversión, pero realmente si traemos ese dinero, pero seguimos trabajando de la misma forma que estamos haciendo ahora, no creo que vamos a mejorar tampoco. No se va a avanzar, claro. Necesitamos madurar y trabajar en un análisis real de cómo esa inversión va a ser una real inversión. Es decir, por ejemplo, cómo a través de ese recurso efectivamente trabajamos en un área productiva que luego genere para el Ecuador un retorno. Y eso es lo que el Ecuador no ha hecho, incluso durante los más de 40 años que tenemos de era petrolera. Ahora, usted dijo una cosa interesante en el receso, en el sentido de que hay que resolver, decidir para qué somos buenos, la vocación del Ecuador. Así es. Decidir si somos para el turismo, si somos para la agroindustria, no sé, resolver eso. Exactamente, porque seguramente si nos decidimos, vamos a suponer, hacia el turismo, que es un tema bien importante, primero tenemos que trabajar en la seguridad, porque no seremos un país atractivamente turístico, claro, si es que no resolvemos el tema de la seguridad. Pero el trabajar en el turismo requiere una inversión en infraestructuras y alianzas que tenemos que hacer con ciertos sectores para poder potenciar el turismo de una manera, además, que probablemente sea distinta a la que se maneja en otros países y en lo que nosotros queremos mostrar. Pero entonces, al trabajar en ese plan, lo tenemos que hacer de manera seria,
para que este recurso, si es que decidimos tomarlo, no se desperdicie, no se pierda, tenga retorno. Ese es el tema que tenemos que trabajar. Perfecto. El tema de la reserva es muy sensible, muy delicado. Incluso hay detractores respecto a eso que señalan que podemos perder el dólar, Rubén. No, Andrés, yo creo que es importante no poner ese miedo. Creo que hay que ser cautelosos. Claro. El tamaño de la economía del Ecuador es de 120.000 millones de dólares. La reserva al día de hoy está más o menos en 6.500 millones. La masa monetaria del país es cerca de 60.000 millones de dólares. Y ahí es riquísimo entender que de esos 60.000 millones, 16.000 millones tiene un sector que es potente, que es el de la economía popular y solidaria, que son las cooperativas. Entonces, digo, hay que estar tranquilos, hay que no despreocuparse, hay que ser cautos. Pero, insisto nuevamente, la semana anterior tuviste un programa con varios expertos, exgerentes del Banco Central, exgerente del Banco Central, y ella planteaba que hay herramientas para manejar lo que Fernando plantea, pero que desde la perspectiva no solo académica, sino desde la perspectiva de la gestión, tiene que garantizarse lo que Andrés Madero ha planteado, es decir, dar confianza, claro, no solo en la economía doméstica, sino también en la economía internacional, y para eso las herramientas que se debatan para usar la reserva monetaria en términos del marco normativo que es posible, pues hay que ejecutarlas y hay que impulsarlas, porque finalmente, digamos, son recursos que van a ser mucho más baratos en términos de costo de oportunidad, claro, que aquellos que salga a buscar el nuevo gobierno en el mercado financiero internacional, con un riesgo país de cerca de 1.800 puntos, la tasa de interés a la cual pueden obtener recursos en el mercado internacional bordea el 20%. Entonces, me parece que ahí hay unos costos de oportunidad que analizar, pero con cautela. Y lo otro, también pensando en los 15 meses, me parece que es fundamental que quien asuma el gobierno en esta etapa, y de acuerdo con el tema de la transición, en términos de que se deben generar las bases, pero además también creo que es importante tratar de evitar y dar señales clarísimas al sector social. Venimos de dos procesos serios de conflictos sociales que implican la necesidad de hacer la política pública activa en favor de esos sectores sociales. Sin duda. Entonces, la salud me parece que es clave. Por ahí hay que entrar. Medicamentos es clave. El tema de distribuir bien los bonos de desarrollo humano. Bueno, hay varias herramientas también que hay que consensuar para garantizar bajar el nivel de conflictividad. Vamos con Guayaquil. Andrés Madero, su apreciación de lo que han dicho sus colegas en el ámbito de la economía, poniendo un ingrediente que es de alguna manera el que ha sugerido Rubén, y es el tema social, con un asunto que es la migración, el enorme conflicto, problema, fenómeno de la migración. Por favor, Andrés. Debemos tener en claro que también tenemos migración que recibimos en algún momento de países vecinos y ahora tenemos una migración de nuestros compatriotas. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones necesarias aquí para su desarrollo, para que puedan atender ni siquiera sus necesidades básicas en algún momento. Por ello, se ven obligados a dejar nuestro país estos compatriotas y eso es lo que debemos evitar. La economía debe tener una tranquilidad y debe tener una buena salud, debe gozar de buena salud para que sea atractiva para las inversiones. Y en eso yo creo y coincido con lo que han manifestado las personas que me precedieron en la palabra, en el que debemos manejar claramente un objetivo de país común. ¿Hacia dónde vamos como país? ¿Qué somos? Somos un país agrícola, un país agroindustrial, un país turístico, un país tecnológico. Definir esas políticas claras, que para eso sí se puede hacer de manera práctica y rápida en el nuevo gobierno, y fomentar ese tipo de iniciativas para que vayan encaminadas al desarrollo, para generar, como digo yo, el clima de confianza propicio para que inversiones nacionales y extranjeras se desarrollen en nuestro país, generen nuevas plazas de empleo, estas nuevas plazas de empleo, este crecimiento económico mejore la capacidad recaudadora del Estado, permita tener mayores ingresos para inversión. Y una cosa que no quiero dejar de lado, hay que tener mucho cuidado con el tema de la Reserva Internacional, porque efectivamente son fondos que se pueden utilizar para el desarrollo, pero donde son mal utilizados sería ya una situación
que nos pondría en un peor momento en el que estamos actualmente. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, volvemos un instante y tratamos el tema de la educación aquí en Hora 25. La educación, por supuesto, no puede dejar de ser uno de los retos del nuevo gobierno. Un sistema educativo que hoy no lucha solo en contra de la pobreza, que era una de las principales causas para que los niños no acudan a las escuelas, sino ahora también en contra de la violencia que ha obligado a muchos padres a dejar de enviar a sus hijos a las instituciones educativas. En el ámbito de la educación superior, el ingreso de los jóvenes a la universidad pública sigue siendo un reto por la falta de cupos. Alrededor de 90,000 jóvenes cada año se quedan sin estudiar. Y finalmente, la conectividad tiene que convertirse en un tema prioritario. En pleno 2023, el Ecuador aún tiene 180 parroquias rurales que no cuentan ni con telefonía fija y mucho menos con internet. Gracias, Belén. Y claro, la educación. Ya tratamos algo en un segmento anterior, pero habría que profundizar. ¿Qué? ¿Trabajar en la universidad? ¿Trabajar en lo medio o en los niños? ¿En dónde trabajar? Es que este también es un tema integral. Ya. Y ese es un tema que creo que varios de nosotros hemos discutido muchas veces, porque la problemática no está en la universidad únicamente, sino que nosotros recibimos a unos jóvenes que vienen de una educación primaria y media, que a veces no tienen la posibilidad, a veces no están preparados, tienen diferencias dependiendo de qué área rural o geográfica llegan. Y eso tenemos que mejorar, tenemos que corregir. El otro tema es que no saben qué carrera seguir y siguen buscando las tradicionales. Entonces, ahí viene el otro elemento del otro lado. ¿Qué empleos se requieren? ¿Cuál es la demanda de empleo real que el país tiene? Estos jóvenes conocen sobre ese punto y entonces nos articulamos en todo el sistema. Si nosotros no trabajamos en un sistema integral articulado, entonces es probable que estemos ofertando carreras que no son demandadas, que los jóvenes quieran seguir estudiando administración de empresas sin que yo tenga nada en contra de esa carrera, sin embargo es muy demandada, y no quieran estudiar agricultura, y no quieran trabajar en el campo cuando este país tiene una vocación agroindustrial muy importante. Entonces creo que ese es un tema fundamental. Y luego un cambio de la forma de la oferta que nosotros tenemos que dar. Ahora estamos trabajando en la Escuela Politécnica Nacional en la oferta de tecnologías duales. Tecnología primero, otra forma, un periodo más corto de estudio, algo que necesita el país. Y duales, ¿en qué sentido? Trabajo de la mano con el sector productivo. Creo que esos son dos ámbitos importantes que quisiera destacar. Y claro, Fernando, uno piensa y se señala con insistencia que si la universidad produce buenos profesionales, eso desparrama a la sociedad y permite que tengamos buenos ciudadanos, buenos estudiantes de las otras condiciones. Profesionales calificados y que sean emprendedores. Es decir, suscitadores de la dinámica de la economía, que movilicen el empleo. Tenemos que superar la idea de que el profesional tiene que buscar un empleo cuando puede ser creador de empleo. En esa dirección estamos trabajando en las universidades públicas. Este es como el giro que hemos tomado en la educación superior en los últimos años. Pero Florinela tiene razón. En la urgencia, que es el motivo de la convocatoria a este diálogo, tenemos que apuntar a rescatar a los jóvenes que se están quedando con una oferta que los habilite a corto plazo para insertarse en los desafíos de la reanimación de la economía. Porque de lo contrario, si los asimilamos a las carreras de larga duración, entonces simplemente lo que haremos es aplazar las definiciones de corto plazo. Lo cual no quiere decir que los jóvenes a los que se les ofrece una capacitación de corto plazo quedan privados de seguir una carrera. Todo lo contrario, de lo que se trata es de darles la oportunidad de insertarse realmente en la economía, rehabilitar la economía familiar y generar para más actividades técnicas, Fernando, por ejemplo. Actividades técnicas productivas en el agro, claro, en las industrias, en el apoyo a toda la infraestructura y a la plataforma exportadora que tiene Manabí. Y en Manabí tenemos muchísimos jóvenes que se quedan fuera de la educación superior. Hay la idea, comparto de una vez, de convertir esa plataforma de la refinería
en una ciudad inteligente para albergar a las familias de los trabajadores de las industrias exportadoras de Manabí y multiplicar la capacidad de esa plataforma competitiva internacional. Entonces, hay ideas nuevas, hay que conciliarlas con la oferta de educación superior. De manera que esta estrategia es absolutamente crucial, pensando en que enfrentamos un problema ya, que no viene el problema, lo estamos viviendo. Es, como yo digo, una catástrofe. Ok, vamos con... Las perdón. tecnologías de la información, esas son las que ahora tienen alta demanda. Entonces no podemos olvidarnos, son tecnologías de la información. Bueno, pero otras que están ahí Por presentes, supuesto. que tengamos buenos gasfiteros, que tengamos buenos albañiles, que tengamos buenos jardineros. Solo que esas tecnologías tienen inmediata aplicación y tienen posibilidades de ingresos rápidos, de que nosotros generemos una exportación importante y digo e insisto, actualmente una demanda en el sector público y privado muy importante. Interesante. Andrés Madero, la educación, ¿cómo enfrentar, cómo superar las dificultades que tenemos? Debemos de iniciar tomando en consideración la velocidad a la que está girando el mundo y a la velocidad a la que nuestros jóvenes quieren actualmente incorporarse al mercado universitario y más allá pensando en una incorporación al mercado laboral o, por qué no decirlo, como indicaban anteriormente, al mercado emprendedor, al mercado empresarial. Y por ello, por ejemplo, en la Universidad de Ecotec hemos dado una respuesta inmediata y clara a esta situación, que es el estudio online de calidad, cumpliendo con las características necesarias para que se puedan formar, pero de una forma más dinámica, más actualizada a los tiempos que estamos viviendo y vinculadas directamente al mercado laboral con convenios y prácticas que les permitan a los jóvenes entender cuál va a ser la aplicación práctica y directa de todos los conocimientos que van adquiriendo en la universidad y, por qué no, ponerlos en práctica directamente como un profesional emprendedor. Hay que hacer chicos, jóvenes, estudiantes que sepan las cosas, que aprendan, que estén capacitados, pero también y fundamentalmente hay que hacerlos buenos seres humanos. Creo que con mucha fortaleza y con mucho, digamos, reconocimiento, la academia debe entender que finalmente en la construcción de nuestro esfuerzo están esos seres humanos en formación integral como nuestro objetivo. Eso creo que es fundamental. Segundo elemento es que el modelo académico tiene tres aristas, ¿no es cierto? Tiene la parte de la formación, en donde no solo es la formación profesionalizante, tiene que ser también la formación especializada, digamos, posgrados, y finalmente también la básica en términos de fortalecimiento tecnológico, es decir, aprender a podar un árbol de cacao es un elemento clave. Pero yo, digamos, vengo de analizar el sector agropecuario varios años y tú te encuentras el día de hoy que problemas tan sencillos como el hábito de hacer costos de producción de una actividad, nuestros campesinos no lo tienen. En consecuencia, digamos, la formación tiene que ver todas esas aristas. Entonces, eso en el lado académico. Pero creo que hay dos elementos fundamentales que hay que considerar. El primero es la investigación, y ahí creo que la universidad en su conjunto y la academia tiene una deuda grandota con el país, ¿no es cierto? ¿Cómo adaptar la investigación a los requerimientos de estas demandas? Pero un tercer elemento, y creo que ahí con Fernando vivimos momentos duros pero ricos en términos de cómo la academia se posiciona en términos de la construcción del diálogo como instrumento de paz, porque eso es clave, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva me parece que el tema de la vinculación de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, con relación a los grupos más vulnerables del país es absolutamente clave. Entonces me parece que ahí están los grandes desafíos para entender que este diálogo, como instrumento de paz, nos permita dar esas bases durante los próximos 15 meses en donde se siente la academia con el sector privado, con la economía popular y solidaria y con el sector público. Y acordemos esos 3, 4 temas de una manera clara para atacarlos coherentemente y dejar la plataforma para los años siguientes. Bien, vamos a terminar el programa y como habíamos señalado al inicio, la próxima semana, el próximo domingo, tenemos las elecciones y se define el futuro del país.
casi en 30 segundos, una exposición final sobre qué debemos aspirar y cuál es el anhelo que tenemos en el transcurso de este gobierno corto que se inaugura probablemente en diciembre. Fernando. Más allá del resultado de la elección, creo que es deber de todos los ciudadanos alinearnos con la recuperación de nuestro país y concertar los esfuerzos de las instituciones públicas, el sector privado y la academia para construir una estrategia de corto plazo, con una perspectiva de largo aliento, pero de corto plazo, con medidas concretas, inmediatas y factibles. La academia queda comprometida. Tenemos un potencial enorme de servicio. Lo ponemos a consideración de todas las otras instancias de la sociedad ecuatoriana para por fin articular el norte. ¿Qué nos moviliza este momento? Se decía, ¿cuál es la vocación? Este momento la vocación es recuperar este país. Y todos tenemos que enfilar nuestras capacidades y potencialidades en esa dirección. Gracias, señor rector. Doctora. Muchísimas gracias. Yo creo que hay dos temas fundamentales. Primero, el trabajar por los valores, por la recuperación de los valores, la lucha contra la corrupción. Deben ser dos temas fundamentales que cualquiera de las personas que lleguen tienen que enfocarse. Pero yo también insisto, y siempre lo hago en todos los lugares donde me encuentro, en que hay que recuperar el creer en nosotros mismos, el que nosotros tenemos que creer en quiénes somos. Y eso nos debe llevar a saber que existen en el Ecuador personas capaces de desarrollar y de generar alternativas. Tenemos que recuperar el creer en nosotros. La confianza en nosotros. La confianza en nosotros mismos. Eso es un tema muy importante. Perfecto. Rubén, por favor. Solo un mensaje clarísimo desde la academia al sector político, porque me parece que es importante que ellos son los que van a administrar el Estado, cualquiera de los dos candidatos que logre pasar. Y el mensaje es realmente cuidarse de caer en las tentaciones demagógicas que hagan que la recuperación económica, la economía ecuatoriana, siga en soletas. Si no resolvemos el tema de la estructura de la recuperación económica, no vamos a poder resolver los distintos problemas como tal. Entonces, me parece que ahí el esfuerzo nuestro desde la academia es aportar durante estos 15 meses a ir resolviendo las bases para esa crisis institucional y de valores que tiene el país a través de la recuperación económica. Gracias. Vamos a Guayaquil. Doctor Madera, por favor, su mensaje en estas circunstancias de gran importancia, de enorme trascendencia para el país. Por favor. Es el momento de pasar a ser protagonistas, todos los ecuatorianos, protagonistas de la historia de éxito que queremos conseguir. Estoy convencido que la academia debe ser el faro de desarrollo que guíe a toda la ciudadanía, a todos los sectores, tanto privado, público, para que tengan una respuesta clara a lo que el país está buscando. Desarrollarnos en seguridad, en paz, con tranquilidad, de manera armónica y que haya la satisfacción de todas las necesidades que tenemos los ecuatorianos en nuestro país. Muchísimas gracias entonces a Andrés Madero, Fernando Sempertegui, Florinela Muñoz y Rubén Flores. Gracias a la audiencia. Hasta la próxima semana. El domingo tendremos una edición especial de Hora 25. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... En Uniandes proyectamos lo mejor de ti. Te invitamos a ganar el partido más importante. El que jugamos en pro del planeta. Te necesitamos en la defensa. Todavía podemos ganar. Porque si no lo hacemos, no habrá un mañana. No habrá otro partido. Produbanco.